Darío Castro, con sus mil y una curiosidades de México, les da la bienvenida al cuarto y último capítulo sobre el general Antonio López de Santa Anna, un curioso y controversial personaje. Es bien sabido que el lugar más emblemático de la Ciudad de México es la Plaza de la Constitución, una de las más grandes del mundo. Sus dimensiones son 195 metros por 240 metros para un área total de casi 47.000 metros cuadrados. Está enmarcada por el norte con la Catedral Metropolitana, la iglesia más grande y una de las más bellas de América Latina. Por el oriente con el Palacio Nacional, antigua residencia de Moctezuma, luego sede virreinal y actual sede del Poder Ejecutivo Federal. Por el sur con el antiguo Palacio del Ayuntamiento y el edificio de gobierno de la Ciudad de México. Y por el poniente con el Portal de Mercaderes, un conjunto de edificios comerciales, hoteles y oficinas. El nombre oficial es el de Plaza de la Constitución, en referencia y como homenaje a la Constitución de Cádiz de 1812, una de las primeras constituciones liberales del mundo hispano. Sin embargo, es conocida más por la denominación de El Zócalo, y aquí aparece de nuevo el famoso general Santa Anna. En el año de 1843, siendo presidente, Santa Anna quiso dejar para la historia alguna edificación emblemática alusiva a la independencia del país. Encargó entonces a un afamado arquitecto de nombre Lorenzo de la Hidalga la construcción de un monumento en el centro de la Plaza de la Constitución. El 16 de septiembre de ese mismo año y como parte de las celebraciones patrias, se colocó la primera piedra. Pero las turbulencias políticas y la precaria economía del país hicieron que el proyecto no pasara de la construcción del basamento circular que en el lenguaje arquitectónico y constructivo se llama cimiento o zócalo. Los ciudadanos, con cierta dosis de humor y en tono burlesco, empezaron a utilizar ese nombre para referirse al lugar. Así, esa denominación se impuso completamente. Es más, la generalización de ese nombre es tan amplia que se usa para nombrar la plaza o parque principal de muchísimas poblaciones y ciudades del país. En una de las tantas remodelaciones que ha tenido la plaza a través de la historia, específicamente en la del año 2017, quedó al descubierto el zócalo del fallido proyecto del general. En la historia de la música existe un capítulo que se ubica en el siglo XIX. En ese momento, o quizás antes, se hicieron conocer en mares y puertos del mundo occidental los famosos sea shanties o cantos marineros, denominados también salomas. Se trata de unas canciones tradicionales de una cadencia serena, cantadas por los marineros de habla inglesa, especialmente durante maniobras de navegación. Las letras hacen referencia a historias, mitos y leyendas, la mayoría destacando personajes sobresalientes. Para los marineros europeos, México representaba un destino lejano y lleno de conflictos, ideal para alimentar la narrativa épica de esas canciones. El general Santa Anna nunca tuvo relación directa con la vida marítima, pero quizás algún marinero estadounidense escuchó de su existencia
y posiblemente de sus acciones militares en el conflicto de Texas y en la invasión estadounidense, componiendo una canción que mezcla mito, historia y ritmo marinero. La canción fue titulada con el nombre de Santiana o Santiana o The Plains of Mexico, usando una deformación fonética de Santa Ana. La canción narra las supuestas hazañas del personaje, a veces como héroe, otras como villano, destacando su figura guerrera, ambiciosa y a la vez exótica. La letra de la estrofa principal de la canción, traducida al español, dice: Santiana ganó la jornada, adelante Santiana. Santiana ganó la jornada en las llanuras de México. La canción en la que es protagonista nuestro curioso personaje ha sido interpretada por artistas de muchos países del mundo y en distintos idiomas a lo largo del tiempo. Merece resaltarse el hecho de que un grupo musical alemán no solo ha sido clave en la popularización reciente de la canción, sino que adoptó para sí un nombre derivado de Santa Ana. Recordemos el tercer capítulo de esta serie sobre Santa Ana. Allí nos enteramos de que gracias a su hábito de mascar chicle y de permanecer un tiempo en el exilio en Nueva York, la humanidad puede disfrutar hoy la goma de mascar o chicle. El exilio de Santa Ana en Nueva York no fue el único en su vida política. Con relativa frecuencia el general era expulsado del país y en otras ocasiones practicaba el autoexilio como una táctica de su indescifrable comportamiento político. En tal condición, Santa Ana vivió en Cuba, en Jamaica, en Nueva York y como gran curiosidad en Colombia. Así es, en Colombia. El general llegó en el año 1850 a Cartagena, posiblemente con la firme determinación de establecerse en el recinto amurallado. Vivió durante algunos meses en una casa de la calle del Cuartel. Mientras se iba relacionando con la sociedad cartagenera, empezó a escuchar referencias de Turbaco como una pequeña población de un clima más agradable, ubicada en una colina rodeada de espesos bosques bañados por manantiales, a tan solo 20 kilómetros de la ciudad. Quizás conoció a vecinos que tenían casas de recreo en Turbaco o personas que pasaban temporadas en aquella población por motivos de salud o de veraneo. Y quizás también se enteró de los muchos hechos históricos que marcaron el devenir de Cartagena y de la Nueva Granada, en los cuales Turbaco tuvo gran protagonismo. En efecto, Turbaco fue ni más ni menos que la capital del nuevo reino de Granada. Allí, entre 1784 y 1788, trasladó su residencia el virrey Antonio Caballero y Góngora, estableciendo en la pequeña población la sede del poder virreinal y eclesiástico. La historia también nos cuenta que Turbaco le brindó hospitalidad a Alexander von Humboldt en 1801, que en 1815 Simón Bolívar establece allí su cuartel general como jefe del ejército de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, y que el 22 de septiembre de 1821 se firma en Turbaco la independencia del Caribe colombiano luego del triunfo de los patriotas en la Bahía de las Ánimas, comandados por José Prudencio Padilla. El general Santa Ana, una vez que conoció a Turbaco,
quedó encantado por esta pequeña población retirada de las agitaciones citadinas, pero no tanto como para estar aislado de los aconteceres políticos, sociales y económicos de la región. Fue tanto el afecto por la población mencionada que vivió durante 5 años en ella, divididos en 2 períodos, de 1850 a 1853 y de 1856 a 1858. Al llegar, el general compra 2 inmuebles donde transcurriría la mayor parte de su vida. Uno fue el antiguo Palacio Virreinal, conocido como la Casa de Tejas, pues era la única construcción con techo diferente a paja. El otro, una hacienda que bautizó con el nombre de La Rosita, en honor a su hija Agustina Rosa López de Santa Ana. Y por supuesto que rápidamente construye las instalaciones para la cría de los gallos de pelea y el palenque como escenario para el disfrute de los combates. Además, hace el montaje de unos 50 trapiches y estimula en la región los cultivos de caña y de tabaco, así como la cría de ganado. Una de las satisfacciones de Santa Ana era tenderse en una hamaca en la Casa de Tejas, hamaca que colgaba de unas argollas que alguna vez habían sido utilizadas para el mismo propósito por un famoso huésped de esa casa, el libertador Simón Bolívar. ¿Cuáles fueron los legados del famoso general para el pueblo turbaqueño? En el recuerdo está la gratitud por su gran generosidad al prestar dineros respaldados con hipoteca, pero sin cobrar un solo peso por intereses. Y con el general como habitante notable, la población fue cambiando su aspecto. Y por supuesto que en Turbaco quedaron la estirpe y el apellido del famoso general mexicano. En 1912, Félix Serret, un ingeniero y expedicionario francés que pasó por Turbaco en un viaje de exploración y búsqueda de oportunidades de negocio en Colombia, comentó en sus memorias de viaje que Santa Ana llegó a radicarse a Turbaco al sentirse atraído por las ponderaciones que le habían hecho de su clima y sobre todo de la belleza de las mujeres de la región. Este interés por las mujeres de Turbaco, según Serret, lo condujo a tener diversas amantes en el pueblo. Dice Serret que un doctor de apellido Anaya, quien fue médico de Santa Ana, le contó que muchas veces, aún en un mismo día, el general se acostaba con 1 o 2 jovencitas vírgenes. El cronista no consideraba esta cifra exagerada, ya que, según él, había un gran número de ancianas en el lugar que presumían haber conocido más o menos íntimamente al célebre aventurero mexicano. Lo que sí se puede afirmar es que la estirpe del expresidente mexicano quedó en Turbaco, incluso su apellido. A este respecto, Serret habla de 2 nietos de Antonio López de Santa Ana, ambos con su apellido y con un enorme parecido con el expresidente mexicano. Pero no se puede aseverar que eran descendientes legítimos de Santa Ana en Turbaco. Es posible que fueran nietos de Ángel de Santa Ana, hijo del general Antonio López de Santa Ana, hijo quien vino con su padre a vivir a Turbaco y tuvo 2 hijas con diferentes turbaqueras. En la actualidad, el señor Benjamín Baena, un turbaquero chosnieto de Ángel López de Santa Ana, conserva en su archivo personal la cédula de su bisabuelo Manuel Espinosa,
con segundo apellido Santana, una conjunción que en algún momento se hizo de las palabras Santa y Ana. En la población de Turbaco, a más de los descendientes quedan la casa de tejas ocupada hoy por la alcaldía municipal, la calle principal con el nombre de República de México, un busto del general y en el cementerio municipal una bóveda vacía y sin nombre mandada a construir por el general para que allí reposaran sus despojos mortales. Pero el destino quiso que Santa Ana no muriera allí. En 1858, temeroso de sufrir daños por los conflictos civiles que se fraguaban en la Nueva Granada, el expresidente mexicano decide abandonar Turbaco, prometiendo volver tan pronto se restableciera el orden en el país. Sin embargo, no pudo cumplir esa promesa. El general Antonio de Padua María Severino López de Santa Ana y Pérez de Lebrón, quien había nacido el 21 de febrero de 1794 en Jalapa, murió el 21 de junio de 1876 en la Ciudad de México. Su tumba se encuentra en el viejo Panteón Civil del Tepeyac, en la villa de Guadalupe, Hidalgo. Espero que se hayan entretenido, sorprendido y divertido con las muy particulares características de la vida del general y presidente mexicano. Nos veremos en el próximo capítulo de Las 1001 Curiosidades de México. Hasta pronto.